Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Lorenzo y Narro quieren más pluris. Se acaba de publicar lo que sería la primera propuesta que produce la oposición en 7 años. La firman, entre otros, Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, José Narro Robles, exsecretario de Salud de Peña Nieto y militante del PRI durante 46 años, Edmundo Jacobo, quien estuvo en el IFE y el INE durante 15 años, ganando más que el presidente de la República. También firman los expresidentes del INE y el IFE. Por ejemplo, Leonardo Valdés Zurita, el que exoneró en 2013 a Peña Nieto y al PRI por comprar 5 millones de votos. El mismo que iba a organizar aquella elección interna, ¿se acuerdan? Que nunca existió, en la que Claudia X González les impuso a Xóchitl Gálvez a las dirigencias del PRI, el PAN y el PRD. Lo firma también José Woldemer, el primer orador de la marcha de la Marea Rosa que acabó respaldando a Xóchitl Gálvez como abanderada del PRIAN. Así, solo les faltó la firma de Luis Carlos Ugalde, el del fraude de 2006. Además figuran los nombres de 6 exconsejeros y un puñado de exempleados de ese mismo instituto y una expresidenta del Tribunal Electoral en tiempos de Felipe Calderón. Es decir, la propuesta viene del PRIAN y de su consecuencia en la burocracia electoral. Es importante que esta primera propuesta sea firmada por lo que queda del viejo régimen del PRIAN, que vivieron en la ficción de que México vivía una transición a la democracia. Ellos le siguen llamando transición a la democracia a pesar de que hubo un enorme fraude en 2006 para imponer a Felipe Calderón tras el fracaso del desafuero de López Obrador. Ellos le siguen llamando transición a la democracia a la compra de 5 millones de votos por parte de Peña Nieto en el fraude conocido como de las tarjetas Monex. Ellos le siguen llamando transición a la democracia al Pacto por México, en el que se presentaron 3 supuestas alternativas a las elecciones, PRI, PAN, PRD, y acabaron aprobando las mismas reformas para entregar el petróleo, privatizar la educación pública y hacer del outsourcing la forma de no contratación laboral. Entre las reformas que el PRIAN y el PRD aprobaron para Peña Nieto estuvo la integración de un nuevo organismo electoral que se llamó INE, ya no IFE, y que tuvo consejeros que los partidos se repartieron como si fueran frijoles de la lotería. El propio Lorenzo Córdoba fue propuesto por el PRI y apoyado por el PAN y el PRD, no porque fuera muy bueno, sino porque el acuerdo fue que ningún partido vetaría las propuestas del otro. El INE duplicó la estructura del IFE, que de por sí era elefantiásica, que tenía para hacerse de las burocracias estatales y se aumentó sueldos y fideicomisos secretos cada año. Fue así que en cada elección el gasto público que ejercieron fue más alto. Ellos le siguieron llamando transición a la democracia a pesar de que se entiende que una transición es eso, un paso de un estado inicial a otro final. La transición política española duró 3 años, de la muerte del dictador Francisco Franco en 75 al sistema de partidos legalizados y la nueva constitución de 1978. Ellos le siguen llamando transición a la democracia a lo que iba del fraude de Salinas de Gortari en 1988 al fraude de Peña Nieto en 2012. 24 años en que los cambios fueron tan graduales que hasta había fraudes electorales, masacres a movimientos sociales y ejecución a opositores. 696 militantes del PRD, por ejemplo. En cada fase de su transición, que nunca terminaba, había una reforma electoral que hacía las cosas cada vez más costosas. Es interesante que quien respalda como membrete a la primera propuesta de la oposición en 7 años
sea el Instituto de Estudios de la Transición a la Democracia, una asociación fundada por José Woldenberg y lo que restaba de su grupo, el MAP, Movimiento de Acción Popular, tras el fraude electoral de Salinas de Gortari. Ese grupo se opuso a que se hablara de un fraude y salió con la idea genial de que la estabilidad política era más importante que la democratización del país. Además de decir que el cardenismo de Cuauhtémoc era atrasado y rural, tuvieron más ideas. Por ejemplo, que la legitimidad de Salinas no iba a ser de origen, es decir, en las urnas, sino de sus acciones de gobierno. Otra idea genial fue que México no era un régimen autoritario de partido único, sino de algo que llamaron de partido dominante, y que éramos entonces como Japón, Suecia, Italia e Israel. El MAP de Woldenberg y de Rolando Cordera había salido de sus luchas sindicales en la UNAM o en el Sindicato de Trabajadores Nucleares en los 70s y 80s, convencido de que el salinismo era la mejor vía para ganar mucho dinero e influencia. Fue su opción para hacer política. Su primera gran idea fue ciudadanizar las partes políticas del Estado que no podían ser vendidas ni privatizadas. Ciudadanizar significó llenar institutos como el electoral, pero también el de transparencia o el de competencia económica y hasta telecomunicaciones, con sus amigos priistas y panistas que se comprometían a siempre justificar al régimen. Cuando fundan el tal Instituto de la Transición, han abandonado ya cualquier aspiración de izquierda, de cuando fueron fugazmente parte del Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, y se instalaron de lleno como asesores del Programa Nacional de Solidaridad y le dieron cobertura primero ideológica y luego laboral a lo que sería el IFE. Incluso publicaron libros muy sesudos, como ese de 1991 en la editorial del Estado, el Fondo de Cultura Económica, un libro del profesor de Berkeley, T.J. Pempel, que se llamaba Democracias Diferentes, donde su prologuista mexicano, Rafael Segovia, sostenía sin miedo al sofoco retórico que el PRI de México era tan democrático como los partidos que ganaban muchas elecciones seguidas, como en Japón, Israel, Italia y Suecia. Ahora se quejan de autoritarismo porque Morena lleva ganadas en las urnas 2 periodos presidenciales seguidos. Imagínense, con el PRI de Salinas de Gortari y Zedillo, los mismos decían que éramos como Suecia. Estos exfuncionarios del IFE, INE, de Transparencia y hasta del Tribunal Electoral que ahora firman esta primera propuesta, consideraban que vivíamos en una democracia sueca y su transformación a partir de la elección de 2018 a ellos les parece tiranía, deriva autoritaria, dictadura, destrucción de la República. Al menos eso dicen y escriben. Lorenzo Córdoba, para presentar esta propuesta en su artículo del periódico El Universal, empieza diciendo: el morenismo ha sentado los cimientos de un nuevo régimen de corte autoritario. Así se refundó el Poder Judicial permitiendo su captura a través de la elección de juzgadores. Se militarizó por completo la seguridad pública. Se desaparecieron los órganos autónomos que resultaban incómodos, transfiriendo sus funciones al gobierno, y se incrementaron las causales de la prisión preventiva oficiosa. Entonces Córdoba se envuelve en la bandera de salvar a México y firma su propuesta electoral. Pero a nadie engañan. Es una propuesta que trata de salvar como se pueda al PRIAN. Es así de simple. Ahí donde el PRIAN fue aplastado por los votantes, es decir, en las elecciones de mayoría, distrito por distrito, ahí quieren hacer un cambio. Por ejemplo, proponen sin mayor explicación que los pluris aumenten y disminuyan los diputados salidos de las campañas territoriales, cara a cara con los electores. Para justificar esto dicen una mentira. Escriben en su propuesta, cito: la representación proporcional ha sido la columna vertebral del proceso de democratización de México. Eso es una mentira. Han sido los movimientos políticos, desde el cardenismo de 1988 hasta el obradorismo, del repudio total al fraude electoral al voto por voto, casilla por casilla.
Los pluris se hicieron para simular que había una oposición partidista al partidote único, con esas listas que nadie lee en la parte de atrás de las boletas y que tienen a las burocracias del PRIAN escudadas en el fuero para no enfrentar la justicia por sus actos de corrupción. Los pluris no son la columna vertebral de nada. Son Lili Telles, Kenia López, Ricardo Anaya y Alito Moreno y Rubén Moreira. Pero los exburócratas electorales proponen que aumenten los pluris, cuando la propuesta de la ciudadanía es que desaparezcan las listas y hagan campaña en los distritos. ¿Por qué proponen tal desmesura? Porque perdieron el voto popular como unos chanchos. El PAN solo pudo ganar 31 distritos de diputados, el PRI 11 y el Movimiento Ciudadano 1. Morena ganó 256 diputados de mayoría de los 300 y 60 senadores de los 64 que existen. Con una votación popular no de listas plurinominales, la coalición de Morena obtuvo el 93% de la votación por senadores y el 85% de la votación por diputados en territorios, es decir, en los distritos electorales. El PRIAN está perdido ahí, y entonces Lorenzo Inarro y Edmundo Jacobo proponen que no, que ahora sean 250 diputados pluris. Aquí viene otro asunto interesante, que es la sobrerepresentación del PRIAN en la Cámara de Diputados y de Senadores vía los pluris. Como decimos, Acción Nacional solo ganó 31 distritos, pero le adjudicaron 40 por pluris. El PRI ganó 11, pero le dieron 26 diputados vía los pluris. El Partido del Movimiento Ciudadano ganó un distrito, el de Lagos de Moreno en Jalisco, y tiene 26 diputados por los pluris. Lorenzo Inarro y su Instituto de la Transición ven la desaparición del PRIAN si desaparecen los pluris. Y muy listillos ellos dicen, pues que se aumenten para que no desaparezcamos. Pero ante la sobrerepresentación del PRIAN, se curan en salud empezando su desplegado con una retórica fallida contra la supuesta sobrerepresentación de Morena. Sí se acuerdan, ¿no? Que decían que la Constitución prohibía que una coalición obtuviera más del 8% de los lugares en la Cámara de Diputados, cuando claramente dice que no son las coaliciones sino los partidos en lo individual. Sí se acuerdan, ¿no? Que querían aplicar otro criterio distinto al que ellos mismos habían avalado en 2012 y 2018 porque no les gustaron los resultados de 2024. Que se les tuvo que decir que no podían cambiar las reglas dependiendo de si les gustaba o no el resultado electoral. Pues siguen diciendo que hay una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y por tanto proponen delirios como que sea el Senado el que elija a los consejeros del INE o del Tribunal Electoral con 70% de los senadores, porque en el Senado pues sí tienen un poco de más gente del PRIAN. Pero para asegurarse además proponen que ya no haya elecciones de senadores por mayoría en los distritos, donde perdieron como unos necios, sino que sean, ¿no lo adivinan? Puros pluris. Los senadores, puros pluris. Así ellos tendrían el Senado, que elegiría a los del INE y a los del tribunal. No, pues sí, son bien astutos. En otro desvarío, los abajofirmantes del ex-INE dicen: se ha erigido una mayoría, o sea, se refieren a Morena, que ha hecho de la cerrazón, la cancelación del diálogo y el avasallamiento legislativo el modo usual de su política. Pero, a ver, ¿qué no fue el PRIAN el que decretó su moratoria legislativa, que no era más que cerrazón al diálogo con Morena y con el gobierno de López Obrador? ¿Qué no son ellos los que llevan megáfonos para interrumpir las sesiones en el Senado? ¿No es el PRIAN el que pide sus parlamentos abiertos y luego ni siquiera asisten a ellos y cuando van no proponen nada? El año pasado, las elecciones costaron 60,000 millones de pesos, es decir, 1,000 pesos por cada ciudadano que fue a votar. Acción Nacional recibió 1,300 millones, el PRI 1,013 millones, para Morena 2,000 millones. Entre todos los partidos el presupuesto es brutal, 7,500 millones de pesos.
Este gasto es excesivo porque no es comparable al gasto en educación o en salud o en infraestructura. Esos no son gastos, son inversiones que dejan más mexicanos formados, sanos o con acceso al bienestar. Las elecciones son cada vez más caras, aunque sean los mismos distritos electorales y los mismos 3 o 4 o 5 partidos de siempre. ¿Por qué aumentan tanto el presupuesto cada año? Porque mantenemos a las burocracias de los partidos políticos incluso en los años en que no hay elecciones. De eso no dicen nada nuestros transitólogos a la democracia hechos instituto. Escriben, estamos convencidos de que el financiamiento público también debe distribuirse con la misma razón equitativa. La mitad de la bolsa, así dicen, en consonancia con la votación de cada partido, pero la otra mitad de modo igualitario. Es decir, los mismos 7,000 millones de dispendio de recursos públicos, pero repartidos como antes se repartieron el INE de Enrique Peña Nieto, como frijoles de lotería. Para ello cuenta con un gran justificante. Si no se gasta una fortuna, entrará el dinero del crimen organizado o de los magnates. Es como cuando Vicente Fox decía que si los funcionarios no ganaban talegas de dinero, se iban a corromper. Como si la corrupción no fuera un sistema completo y una inmoralidad individual, sino consecuencia del chequecito mensual. Y ahí está la primera propuesta de la oposición en 7 años. Proponen una reforma para no desaparecer como MacPrian. De corbata se llevan la democracia de las mayorías, las campañas a nivel de piso y destruyen al Senado como representación popular. Todo sin siquiera un guiño, aunque sea chiquito, a la austeridad republicana. Muchas gracias por escuchar.